Grandes historias son las que traspasan las fronteras y logran inspirar a muchos. Estas suelen ser de personas que logran superar las adversidades gracias a su voluntad y resiliencia. Pero este relato que les contaremos es una historia real de la que muy poco se tiene consideración. La hazaña que hizo este hombre, Don Alejo, un ranchero de 77 años, es simplemente una locura, pues él, completamente solo, se enfrentó al cártel de narcotráfico más sanguinario de la historia de México. Era una batalla en la que no solo se dispararon pistolas, sino que también hubo granadas, dejando una escena de película. Una escena en la que se dejó claro al mundo que Don Alejo era el que mandaba. Esta es una historia que los cárteles mexicanos no quieren que sepas, pues hasta el día de hoy, la familia de Don Alejo no sabe realmente cómo ocurrieron las cosas. Y lo que conocemos sobre un hombre de 77 años que se enfrentó al cártel que trató de acosarlo e intimidarlo fuera de su finca, en realidad es una historia que se repite vagamente en las noticias. Esta es la historia de Don Alejo, el hombre que defendió su rancho de los Zetas. Alejo Garza Tames, mejor conocido como Don Alejo, nació en 1933 cerca de Allende, Nuevo León, en el noreste de México y no muy lejos de la frontera con Texas. Desde que tenía 7 años sabía lo que era trabajar, ya que su padre era dueño de un aserradero en las afueras de la ciudad y le enseñó a sus hijos a talar, pescar, cazar y a trabajar en la tierra. A medida que fue creciendo, Don Alejo se encargó de viajar a otras ciudades y zonas lejanas del aserradero para concretar negocios con respecto a la venta de madera del negocio familiar, lo que ayudó a que el negocio creciera, logrando abrir varios locales. En la mayoría de estos tratos no había leyes ni firmas de por medio, solo valía la palabra de los hombres, y eso fue lo que formó la característica principal que todos siempre mencionaban de Don Alejo, y es que él nunca rompía su palabra, la que mantuvo hasta su fin. Desde muy joven, Don Alejo fue alguien en quien confiar y un pilar de la comunidad, ya que no dudaba en ayudar a quienes pasaban por tiempos difíciles. Por ejemplo, hubo una ocasión en la que muchos de sus compañeros agricultores se vieron en aprietos cuando una helada destrozó las cosechas de naranja que eran su mayor sustento, haciendo que sus deudas aumentaran, provocando que perdieran sus tierras. Por lo que, ante esto, Don Alejo decidió ofrecerles pollos y otros animales para que utilizaran sus terrenos para criarlos y salvar sus tierras. Una de las cosas que Don Alejo disfrutaba era pescar y cazar en su tiempo libre. Y fue debido a esto que decidió crear el primer club de caza y pesca en Allende, donde competía con sus amigos en ver quién obtenía mejores marcas en cada categoría. Esto le permitió que Don Alejo mejorara sus habilidades en tiro, convirtiéndolo en el mejor cazador de todo el noroeste del país. Una vez que logró conseguir el dinero y la experiencia suficiente tras su arduo trabajo, Don Alejo decidió adquirir un terreno baldío de 200 hectáreas a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, al este, en Tamaulipas, logrando transformarlo gradualmente en una granja de tierra rica y abundante, creando así su propio rancho. Llamó a este rancho San José, en honor a su padre, José Garza, quien le enseñó el significado del trabajo duro. Para Don Alejo, tener su rancho significó la cúspide de su felicidad, y aunque quedara retirado de la ciudad de Allende, la propiedad era toda para él, pues él era un apasionado de la naturaleza y la agricultura, y ya había formado una familia con su esposa Leticia y sus 2 hijas, Marcela y Alejandra. Así que Don Alejo se dedicó al trabajo en el campo, que también les brindó oportunidad de ingresos a los campesinos de la zona. Pero no todo siempre termina bien, pues a lo largo de las décadas, el tráfico de drogas creció en México, y en la década del 2000 se intensificó la lucha entre bandos del narcotráfico. Especialmente en la zona de Tamaulipas, se estaba librando una brutal guerra de dominio entre el cartel que llevó la violencia a otro nivel en todo México, los Zetas, y su organización matriz, el Cartel del Golfo Las Carreteras de Tamaulipas. Por lo que, de repente, la región era uno de los lugares más peligrosos para vivir, ya que a menudo eran frecuentes los robos, secuestros para pedir rescate y las bandas de narcotraficantes que comenzaron a extorsionar a los agricultores en la comunidad local. Esto era una forma por completo desagradable de tomar una parte del dinero ganado del esfuerzo de los agricultores en la comunidad local. Pero en ocasiones las cosas empeoraban aún más, ya que los cárteles a veces simplemente desalojaban a los agricultores de sus propiedades y transformaban sus tierras en campos de entrenamiento, escondites o central de operaciones. De estas cosas, Don Alejo estaba muy consciente,
pero de igual manera se las arregló para vivir la mayor parte de su vida como un simple hombre de negocios trabajador que se ganaba la vida honestamente, a pesar de que él tenía todo para ser la siguiente víctima de estos delincuentes. Pero no fue hasta el sábado 13 de noviembre del 2010 cuando los miembros del Cártel de los Zetas ingresaron a la propiedad de Don Alejo, de 77 años, y digamos que el cartel, conocido por sus técnicas de tortura, asesinatos y decapitaciones, no venían exactamente a pedir prestada una taza de azúcar. Los miembros del cártel fueron a exigirle a Don Alejo su propiedad, ya que les había parecido conveniente el rancho, tanto por su ubicación y su terreno, como lo fértil de la tierra para llevar a cabo sus operaciones. Pero Don Alejo se negó a ceder a sus demandas, por lo que los hombres en su puerta le dieron un ultimátum. Tenía 24 horas para recoger todas sus cosas y salir de la ciudad y evitar repercusiones violentas. Pero de igual forma, Don Alejo siguió negándose, lo que provocó que los criminales del cártel sentenciaran que para el día siguiente el rancho sería propiedad del cártel y él sería un intruso en su propiedad, por lo que lo matarían si se quedaba, pero que de una u otra forma el cártel vendría. Don Alejo no se dejó intimidar y les dijo que no iría a ninguna parte y que los estaría esperando, porque él no habría trabajado toda su vida para que un día alguien le quitara todo. Los criminales se marcharon en sus camionetas, creyendo que habían amedrentado a un viejo granjero, pero la sentencia ya estaba dictada. Don Alejo estaba claramente consciente de que simplemente no podía ir a la policía, ya que de una manera u otra los cárteles eran la policía, y corrió las zonas rurales de México. Los cárteles superan con creces a la policía en términos de miembros, armamento y voluntad de causar violencia. Y estamos hablando de que los Zetas no era cualquier cártel, ya que meses antes de que estuvieran en la puerta de Don Alejo, los Zetas habrían asesinado a 72 inmigrantes de Ecuador, Guatemala y Honduras en San Fernando, Tamaulipas, mientras estaban de paso hacia los Estados Unidos. A pesar de tener hombres trabajando para él, Don Alejo les pidió a sus trabajadores que se tomaran el fin de semana para convivir con sus familias. No les mencionó absolutamente nada de lo sucedido, pues no quería arrastrar a sus hombres en lo que vendría. Don Alejo era consciente de la batalla que se le avecinaba, pues su esposa Leticia constantemente se lo mencionaba cuando hablaba con él por teléfono y le pedía que vendiera el rancho, por lo que esa noche decidió hablar con ella una última vez y decirle que la quería, y sin despedirse abiertamente, le prometió una llamada al día siguiente. Los miembros del cártel pensaron que Don Alejo era un anciano de 77 años débil, y asumieron que el trabajo de intimidarlo sería fácil. Pero lo cierto es que Don Alejo Garza Tames estaba hecho de otra madera. Así que, con el tiempo que le quedaba, Don Alejo preparó estratégicamente la casa principal del rancho, colocando rifles de caza en cada ventana de la propiedad para esperar a los criminales, los cuales llegaron puntuales en la madrugada del domingo 14 de noviembre del 2010. Una vez los bandidos detienen sus camionetas enfrente a la casa principal del rancho, uno de ellos hace un disparo al aire para marcar territorio y asustar a todo aquel que se haya osado a ignorar su señal de advertencia de abandonar la propiedad. Pero esto causó el efecto contrario a lo que tenían en mente, ya que Don Alejo utilizó esta señal como oportunidad y logró disparar a 2 miembros del cártel, los cuales murieron al instante, comenzando así el tiroteo. Los miembros de la banda criminal no lo podían creer y, de forma desorganizada, comenzaron a disparar a la ventana de donde Don Alejo les había disparado. Confiaron en que las armas que tenían eran tan potentes que iban a atravesar las paredes, lo cual era cierto. Pero el señor de 77 años ya no estaba donde empezó a disparar inicialmente, ya que él se movió a otra habitación donde continuó disparándole a los bandidos desde un flanco que no se esperaba. Esto provocó la muerte de otros 2 miembros del cártel. Los criminales estaban tan sorprendidos y desesperados que empezaron a lanzar granadas a la casa. Esto no detuvo a Don Alejo, pero sí ayudó a que otros 2 miembros del cártel entraran a la casa y que el don de 77 años no los siguiera humillando. Una vez dentro de la casa, los 2 hombres pensaron que las granadas habían hecho parte del trabajo de acabar con la vida de Don Alejo, ya que no escuchaban nada, pero se sorprendieron aún más al ver que detrás
detrás de la puerta de un baño se encontraba Don Alejo con una escopeta en la mano y sin darle chance a los dos criminales les disparó, dejándolos en el suelo. Esos fueron dos más que se fueron a la cuenta del dueño del rancho. Ni en el peor de los casos los Zetas pensaron que esto podía llegar a pasar. Y tras 5 minutos de la batalla, los cuales fueron una eternidad para un enfrentamiento de este calibre, el resto de los miembros restantes del cártel decidieron retirarse. Esto debido a que estaban cerca de la ciudad Victoria, zona donde la Marina Mexicana tenía oficiales, y estaban seguros que con el escándalo que habían hecho las granadas y los rifles pesados que habían usado, habían llamado mucho la atención y no estaban preparados para un enfrentamiento con los militares. Así que los que pudieron se subieron a las camionetas y abandonaron el rancho San José. Ahora, el lugar que parecía una zona de guerra fue invadido por un aterrador silencio, en el que la Armada de México debía adentrarse. Pasados varios minutos, los primeros oficiales comenzaron a examinar lo que había pasado en el lugar, ya que normalmente un enfrentamiento de este calibre debía ser un duelo entre cárteles o un duelo de cártel contra oficiales, ya que se dispararon más de 900 balas, las cuales traspasaron la casa sin contar el daño provocado por las granadas. Afuera había 4 criminales tirados en el suelo que ya estaban muertos. A este punto, los oficiales comenzaron a registrar la casa, esperando encontrar a un grupo de rancheros que seguramente eran los que se estaban enfrentando al crimen organizado, pero no. En la casa no había más que varias armas puestas estratégicamente en cada ventana, casquillos de balas y 2 criminales más en el suelo, los cuales estaban con vida pero inconscientes debido a las heridas. Para este momento, los oficiales se preguntaban dónde estaban los rancheros que se estaban defendiendo, pero no se escuchaba absolutamente nada, por lo que decidieron revisar más a fondo la propiedad. Y los militares encontraron lo que buscaban una vez abrieron la puerta del baño, pero en vez de encontrar a un grupo de personas, encontraron el cuerpo de Don Alejo. El combate había sido muy duro. De hecho, viendo cómo quedó la casa, es sorprendente que este señor haya tenido la movilidad suficiente para solo recibir 2 impactos de bala. Pero lo que finalmente acabó con la vida de Don Alejo fueron las esquirlas de las granadas. Él luchó hasta el final y estas heridas no acabaron con él al instante. Por eso, cuando encontraron a Don Alejo en el baño, él seguía con su rifle en mano, apuntando a la puerta. Si las noticias hubiesen sido cubiertas de forma correcta, podríamos haber sabido en profundidad y con mayores detalles qué fue lo que pasó. Pero en este punto de la historia, el poder de los Zetas era tan abrasador que ellos tenían el control sobre qué noticias salían al aire. Por lo que el hecho de que se diera a conocer que un hombre de 77 años los había humillado no sería del todo agradable. Pero la historia de Don Alejo igual se dio a conocer tras una semana después de los hechos, ya que los medios pudieron compartir la historia del hombre que había defendido a su rancho. La historia no pasó por debajo de la mesa, como otras tantas historias relacionadas a la violencia de los Zetas. Y todo esto porque Don Alejo hizo lo que muchos sueñan hacer, y la verdad, tampoco se les puede culpar por no hacerlo, ya que en México el crimen organizado y los oficiales corruptos han pisoteado durante décadas a muchas personas trabajadoras, a las cuales les han quitado sus pertenencias, bienes y, en otros casos, la vida. Don Alejo no se dejó intimidar y con su vida defendió su propiedad y ganó, ya que ni los Zetas ni ningún otro cartel tomó el control del rancho San José. Y por esa razón pusieron tanta presión de que no saliera la noticia, ya que esta gente no quería que el pueblo tuviera el mensaje de que ninguna organización es o será invencible, que si más personas fueran como Don Alejo, ellos se la pensarían 2 veces antes de abusar de cualquier inocente. Sin embargo, hay 2 cosas que dejan un mal sabor de boca. Y una es que, pese a toda la evidencia y todo lo mediático que fue el caso, no se realizó ninguna investigación policial para arrestar a los involucrados. Y sobre todo, no se dio a conocer qué es lo que le ocurrió a los 2 hombres que fueron encontrados inconscientes. Pero esto solo puede significar que actualmente están en libertad. A pesar de todas las trabas que la organización de los Zetas colocó para que no se hiciera pública la noticia, la historia de Don Alejo se volvió un referente de valentía e inspiración para la cultura norteña de México. Como un homenaje a Don Alejo, distintos músicos han compuesto corridos para rendirle honor,
Pero no solo se ha detenido ahí, ya que también distintas novelas se han hecho con su historia. Además de que en el año 2013 se hizo un corto independiente relatando lo que fue esta batalla entre el hombre de 77 años que defendió sus tierras y la organización más sanguinaria de delincuentes del país azteca. Si el video te gustó, por favor deja tu me gusta y suscríbete si quieres ver más contenido como este. Activa las notificaciones para estar al tanto de futuros videos. Y sin más que añadir, nos vemos en el próximo video.